Gasté $20,000 en unas vacaciones familiares soñadas a Hawái, imaginando recuerdos felices con los míos. Pero en el aeropuerto, mi hijo me dijo, olvidé comprarte el boleto, mejor regresa a casa. Desde el principio habían planeado abandonarme como si fuera basura. 3 semanas después, cuando regresaron, sus ojos se abrieron como platos al ver a un hombre de traje a mi lado. Un hombre dispuesto a derrumbar su mundo. Papá, tengo malas noticias. La voz de Álvaro atravesó el bullicio del aeropuerto como una navaja. Me detuve en seco, mi maleta rodante golpeando mi pierna. Frente a nosotros, el mostrador de aerolíneas hawaianas hervía de familias cargando equipajes enormes y collares de flores. ¿Qué clase de malas noticias?, pregunté, aunque algo en su tono ya me encogía el estómago. Evitó mi mirada, fijando los ojos en el tablero de salidas, las manos hundidas en los bolsillos. Olvidé comprarte el boleto. Las palabras flotaron en el aire como humo. A nuestro alrededor, los viajeros pasaban apresurados con sus pases de abordar en la mano, charlando emocionados sobre playas y luau, y de repente sus risas sonaban como burlas. ¿Olvidaste? Mi voz salió más débil de lo que quería. Álvaro, llevamos 3 meses planeando este viaje. Lo sé, lo sé. Finalmente me miró solo un instante. Había demasiado que coordinar y el trabajo ha estado imposible. Te di $20,000. El número pesó en mi lengua. Para todos, para toda la familia. Cierto. Y estamos agradecidos, papá. Álvaro echó un vistazo a su reloj y luego a las puertas de embarque. Pero el vuelo está por abordar. Ya me estaba moviendo hacia el mostrador arrastrando mi maleta. La rueda se trabó en algo tirando de mi hombro, pero seguí. Esto tenía solución. Tenía que tenerla. Disculpe, le dije a la mujer tras el mostrador, su uniforme azul impecable y una sonrisa profesional. Necesito saber qué vuelos a Honolulu tienen hoy. Tecleó algo. Por supuesto, señor. ¿A nombre de quién está la reservación? Luis Herrera, pero parece que hubo un problema con mi boleto. Más tecleo. Una pausa. Su sonrisa titubeó. No veo ninguna reservación con ese nombre, señor. Seguro fue con Aerolíneas Hawaianas. El pecho me apretó. Debe estar mi familia. Busqué a Álvaro, pero se había alejado paseando cerca del control de seguridad. Déjeme probar una búsqueda más amplia, ofreció la agente. ¿Qué fecha buscaba para viajar hoy? Ahora, mi hijo y su familia ya tienen sus boletos. Ella asintió, los dedos volando sobre el teclado, la pantalla brillando en sus gafas. Sí, encuentro una reservación para Álvaro Herrera, grupo de 4, salida a las 16:15, pero no hay ningún Luis Herrera en esa lista. El suelo pareció inclinarse. Eso es imposible. Revise otra vez. Ya revisé 2 veces, señor. ¿Hay posibilidad de un lugar en lista de espera? La esperanza titiló. Lo siento, estamos completos. Hay una convención en Honolulu. Y mañana en primera clase. Pagaré lo que sea. Álvaro apareció a mi lado agarrándome del brazo. Papá, tenemos que hablar. Me zafé. Ahora no. Resolveremos esto. No, no lo haremos. Su agarre se endureció alejándome del mostrador. Esto no va a funcionar. La agente observaba con creciente preocupación. Otros pasajeros nos miraban. Un niño señaló mi maleta volcada cuando Álvaro me tiró. ¿Qué quieres decir con que no va a funcionar? Enderecé mi equipaje, las manos temblorosas. Debe haber otra aerolínea, otro vuelo. Papá, escúchame. La voz de Álvaro tenía un filo que jamás le había oído. Las vacaciones son hoy, ahora. Mi familia ya pasó seguridad, así que buscaremos otra manera de que yo llegue. No. La palabra cayó plana. No lo haremos. El tablero de salidas parpadeó actualizando horarios. La salida de las 16:15 mostraba último llamado en letras rojas. Álvaro, me estás asustando. ¿Qué pasa? Miró su reloj otra vez con impaciencia. Lo que pasa es que debes volver a casa, papá. Nos las arreglaremos para las vacaciones. ¿Arreglárselas? Mi voz se quebró. Yo pagué todo, el hotel, el coche, las actividades para los niños. Y lo agradecemos, pero discutir aquí no ayuda a nadie. El aire acondicionado zumbaba, pero yo sudaba mareado. Nada tenía sentido.
3 meses de planes, $20,000, cenas familiares hablando de snorkel y puestas de sol. Y ahora Álvaro me trataba como una molestia. Vuelve a casa, repitió retrocediendo hacia el control de seguridad. Te llamaremos desde el hotel. Y entonces lo vi en sus ojos. No era pánico por un error. No era culpa. Era alivio. Álvaro se dio la vuelta y se perdió entre la multitud como si hubiera preparado este momento desde el principio. El mostrador de aerolíneas hawaianas se volvió mi único ancla en un mundo que giraba. Me acerqué a la misma agente que me reconoció de inmediato. Señor, ¿pudo resolverlo con su familia? En realidad necesito que me confirme algo. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Esa reservación bajo el nombre de Álvaro Herrera. ¿Cuándo se hizo? Ella dudó mirando hacia el control de seguridad donde él había desaparecido. Tecleó. No debería dar detalles, pero... Aparece aquí que se reservó hace 6 semanas. Grupo de 4, 2 adultos y 2 niños. 6 semanas. No 3 meses cuando lo discutimos. No la semana pasada cuando dijo que lo confirmaba. 6 semanas. Cuando ya había decidido excluirme. ¿Hubo cambios para añadir más pasajeros? No, señor. La reservación no había cambiado desde que se hizo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me aferré al borde del mostrador, el metal frío bajo mis palmas. ¿Y otras aerolíneas?, pregunté. Algo para Honolulu, hoy, mañana, esta semana. Ella buscó su rostro volviéndose más compasivo a cada intento. Me temo que es temporada de convenciones. United tiene una lista de espera de 47 personas. Alaska Airlines está completa hasta el próximo martes. Próximo martes. Las palabras me supieron amargas. Para entonces las vacaciones ya estarían a la mitad. Hay una opción, dijo en voz baja. Southwest tiene un vuelo nocturno con 2 escalas. Llegaría el jueves por la tarde, pero es bastante caro sin reserva anticipada. ¿Cuánto? $1,800. Metí la mano en el bolsillo para sacar la cartera, pero me detuve. A lo lejos podía ver la puerta del vuelo hawaiano. Álvaro estaría ahí ya seguramente mandando mensajes a Fernanda contándole que todo estaba resuelto, que el problema yo había quedado fuera. Señor. La voz de la agente me llegó lejana. Él lo sabía, murmuré, más para mí que para ella. Lo supo desde el principio. Lo siento. Miré su rostro amable, su preocupación genuina por un anciano confundido, y de golpe sentí vergüenza. Esto no era su problema. Era un asunto de familia, de esos que deberían quedarse en privado. El vuelo, dije. Sigue abordando. La última llamada fue hace 10 minutos. Probablemente estén cerrando las puertas ahora. Como invocada por sus palabras, una voz crujió en los altavoces. Vuelo 447 de Hawaiian Airlines a Honolulu ha cerrado su embarque. Todos los pasajeros con boleto deben estar a bordo. Me giré hacia la puerta. Desde ahí podía ver a los últimos rezagados corriendo por el pasillo, niños de la mano, maletas de mano rebotando detrás, familias rumbo al paraíso. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De Álvaro: perdón, papá. Te llamaremos desde el hotel. Cuídate, cuídate. Como si yo fuera una carga de la que por fin se había librado. La agente carraspeó suavemente. Sobre ese vuelo de Southwest, señor. Quiere que lo retenga. Mientras decide, miré la pantalla de mi móvil. Sin explicación, sin disculpa real. Solo un desprecio casual después de tomar $20,000 y 3 meses de mi ilusión. No respondí guardando el teléfono en el bolsillo. ¿Está seguro puedo retenerlo 15 minutos? Seguro. Porque de repente, de pie en ese terminal con el aroma del café y el sonido de maletas rodando, comprendí algo importante. No se trataba de un boleto olvidado, ni de una mala organización, ni siquiera del egoísmo de Álvaro. Se trataba de lo que ellos pensaban de mí, de cómo creían poder tratarme como a un tonto. El tablero de salidas parpadeó otra vez. El vuelo 447 mostraba ahora salida en letras negras. Álvaro y su familia ya iban en el aire, probablemente brindando con bebidas de cortesía, felicitándose por unas vacaciones bien merecidas. Tomé el asa de mi maleta y caminé hacia la salida, pero no estaba derrotado. No esta vez. Cada paso lejos de esa puerta era un paso hacia la claridad.
Habían hecho sus cálculos sobre Luis Herrera. Decidieron que volvería a casa en silencio, quizá refunfuñando un poco, pero al final aceptando el desprecio. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire de la tarde ya planeando mi siguiente jugada. Detrás de mí el terminal seguía zumbando con viajeros que partían a sus destinos. Yo también iba hacia el mío, solo que no era el que ellos esperaban. La fila de taxis era más larga de lo que pensaba, pero lo agradecí y me dio tiempo para reflexionar, para dejar que las piezas cayeran en su lugar como sedimentos en agua agitada. ¿A dónde, jefe?, preguntó el chofer mientras cargaba mi maleta en la cajuela. Era un hombre de mediana edad con aspecto cansado de lidiar con el tráfico del aeropuerto todo el día. A Oakland, distrito de Montclair. Me acomodé en el asiento trasero, aún sosteniendo el teléfono donde brillaba el mensaje patético de Álvaro. Mientras nos alejábamos de SFO, miré el paisaje familiar del área de la bahía. La península se extendía debajo salpicada de casas donde otras familias seguramente cenaban juntas compartiendo sus días haciendo planes, no calculando cómo excluir a su propio padre. ¿Día pesado?, preguntó el chofer mirándome por el retrovisor, y empeorando cada minuto. No solía hablar con extraños, pero algo en el anonimato del taxi lo hizo más fácil. ¿Alguna vez tu familia te ha traicionado? Él soltó una risa sin alegría. Hermano, tengo exesposas que han planeado mi caída por años. La familia es la que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo. El cuchillo, eso era exactamente lo que sentía, afilado, preciso y dirigido a lo vital. Al pasar por Daly City comencé a repasar las conversaciones de los últimos meses. Marzo, cuando mencioné por primera vez querer hacer algo especial para los nietos, y Álvaro respondió con entusiasmo inmediato. Papá, es una gran idea. Déjame encargarme de todo. Abril, cuando nos sentamos en el comedor de Fernanda a ver folletos de hoteles con Perla casi saltando de su silla. Oh, Luis, esto es tan generoso de tu parte. Fernanda asintiendo en silencio, más reservada que de costumbre, pero aparentemente de acuerdo. Ahora, al mirar atrás, veía las señales cómo Álvaro insistió en encargarse de todas las reservaciones. La sugerencia de Fernanda de que quizás yo estaría más cómodo en un hotel distinto por si los niños se ponen ruidosos. El comentario de Perla sobre cómo los mayores a veces prefieren otras actividades. Me habían estado preparando para la separación desde el inicio. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije al reflejo del chofer. ¿Qué cosa? Que pensaron que yo simplemente lo aceptaría, que agacharía la cabeza y me haría el muerto. ¿Planeas demostrarles que están equivocados? Observé el puente de la bahía acercarse sus cables formando patrones geométricos contra el cielo vespertino. Tengo 68 años. Trabajé 43 años como ingeniero. Crié a un hijo que al parecer cree que soy un idiota. Pero no he llegado hasta aquí dejando que otros me pasen por encima. El chofer soltó una pequeña carcajada. Ahora sí está hablando con sensatez. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje, esta vez de Fernanda, perdón por el malentendido, papá Herrera. Te traeremos algo bonito de Hawái. Confusión. Como si fuera un simple error administrativo y no una traición planeada. Pensé en los $20,000 que había transferido a la cuenta de Álvaro hace 6 semanas para las vacaciones. Él dijo que era más fácil reservar todo desde una sola fuente. Qué fácilmente confié en él, qué completamente me había engañado. Pero cuando salimos a la carretera 24 rumbo a mi casa vacía en las colinas, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí punzante y reciente. Pero debajo había algo más duro acumulando presión como agua tras una represa. Querían tratarme como a un viejo torpe que se descarta cuando estorba. Querían tomar mi dinero y apartarme del viaje con mis propios nietos. Está bien. Pero estaban a punto de descubrir que este viejo aún guardaba algunas jugadas. El taxi entró a mi entrada mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Oakland. La casa lucía exactamente igual que hace 3 horas, ordenada, silenciosa, lista para una semana de ausencia. Pero yo ya no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta con ilusión y expectativas. Son 4,150, dijo el chofer.
Le entregué 60. Quédate con el cambio y gracias por la charla. Sea lo que sea que planea, respondió con una sonrisa, espero que lo merezcan. Mientras veía desaparecer sus luces traseras por la calle, saqué mi teléfono y busqué un número que no había marcado en meses. Bruce Harland, mi abogado. Si Álvaro quería jugar con $20,000, podíamos jugar. Pero antes debía investigar. La llave giró en mi cerradura con el mismo clic familiar de siempre, aunque todo parecía distinto. Arrastré mi maleta por el umbral, sus ruedas enganchándose en el felpudo que Martha y yo compramos hace 20 años. Un hogar donde esta noche debería estar empacando para Hawái, no desempacando de ninguna parte. Me puse mi cardigan cómodo y esos pantalones de algodón viejos que Álvaro siempre decía que me hacían ver como un profesor retirado. Esta noche eso sonaba adecuado. Tenía estudios que hacer. Mi despacho estaba tal como lo dejé por la mañana, el escritorio de roble de Martha, junto a la ventana, archivadores alineados contra la pared como soldados. Todo organizado, todo en su sitio. A diferencia de mi familia. La carpeta de vacaciones estaba en el segundo cajón, etiquetada Hawái 2025 con mi letra cuidada. La saqué y esparcí su contenido sobre el cuero del escritorio. 23 documentos, cada uno una pieza de mi confianza sistemáticamente traicionada. Factura de la agencia de viajes, $20,000 transferidos a Álvaro hace 6 semanas. Confirmación del hotel Grand War Resort Ocean View Suites, 7 huéspedes, 10 noches. Conté los nombres: Álvaro, Fernanda, Perla, Saúl, Mía, Ethan y Martha Herrera. Martha, mi esposa, fallecida hace 3 años. Habían puesto su nombre en lugar del mío. La reservación pagada con mi dinero ni siquiera me incluía. Mi mano tembló al tomar el folleto del hotel. Fotos de atardeceres hermosos, familias jugando en aguas cristalinas, generaciones reunidas en torno a la mesa. Todo lo que habíamos comentado durante esas cenas de planificación. «Papá, te va a encantar la suite con vista al mar», había dicho Álvaro. «Los niños tendrán recuerdos increíbles», había añadido Fernanda. Todo eran mentiras. Tomé el teléfono fijo, no el móvil. Martha siempre insistió en conservarlo. Algo en este momento pedía el peso de una conexión real, no la comodidad inalámbrica. La operadora me pasó con Grand War Resort. Reservaciones, le atiende Co. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz tenía esa calidez ensayada de Hawái, la que enseñan a los trabajadores de hospitalidad. Necesito cancelar una reservación a nombre de Herrera. Permítame buscarlo. Sí, tengo una reserva para 7 personas. Llegan mañana, Ocean View Suites por 10 noches. Seguro que quiere cancelarla, nuestro resort es precioso en esta época. Completamente seguro. Puedo preguntar por qué, tal vez le ofrezca alternativas. Otras habitaciones, estadías parciales. No hay alternativas. Cancele todo. Un silencio breve. Oí sus teclas, probablemente preguntándose por qué alguien cancelaría una reserva tan costosa. Señor Herrera, debo informarle que cancelar tan cerca de la llegada implicará penalizaciones importantes. La tarifa de cancelación total sería de $3,200. $3,200. Menos de lo que gasto en gasolina al año. Aceptable. ¿Está seguro? Es una reserva muy grande. Quizás si hablara con nuestro gerente de servicios. Cancélelo ya, por favor. Más tecleo. El sonido de una impresora. Negocios oficiales en curso. La cancelación está procesada. Recibirá confirmación por correo en menos de 1 hora. Algo más en lo que pueda ayudarle hoy, sí. Cuando alguien llegue mañana esperando esa reservación, ¿qué les dirá? Que la reservación fue cancelada por la persona que la realizó a las 6:47 p.m., hora del Pacífico, el 15 de mayo. Perfecto. Álvaro sabría exactamente cuándo tomé acción y lo más importante, que fue intencional. Gracias, Co. Ha sido de gran ayuda. Colgué y miré los papeles dispersos en mi escritorio. En la esquina estaba una foto enmarcada de la última Navidad, Álvaro, Fernanda. Los niños Perla y Saúl, todos alrededor de mi árbol, abriendo regalos que yo compré, cenando comida que yo pagué, sonriendo al generoso viejo tonto. Bueno, la generosidad se acabó.
La luz de la mañana atravesó mis cortinas de manera diferente a como lo había hecho en semanas. Por primera vez desde que comenzamos a planear esas vacaciones, dormí profundo sin sueños completo. Sin ansiedad por empacar, sin emoción por ver la cara de Perla al ver el mar, sin listas mentales de actividades para los nietos, solo paz. Me duché, me vestí con ropa limpia y caminé hacia la cocina. La vieja cafetera burbujeaba alegre en la encimera llenando la casa con el mismo aroma que saludó a Marta y a mí durante 43 años de matrimonio. Mi teléfono celular descansaba cargándose en el mostrador justo donde lo había dejado. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero las ignoré mientras servía mi café y le ponía crema. Hay conversaciones que exigen preparación. Finalmente tomé el teléfono. 56 llamadas perdidas, todas del mismo número de Hawái. El registro contaba la historia mejor que cualquier novela. 11:47 p.m. Hora de Hawái, luego 11:52, después 12:03 a.m. Cada 15 minutos durante la noche 4:30 a.m. 5:15:6:00. Álvaro había pasado la noche en vela entre llamadas y mensajes. Deslicé la pantalla viendo cómo el pánico aumentaba en tiempo real. Papá, devuélveme la llamada. Urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Papá, esto no es gracioso. Llama ya. Los niños están llorando. No tenemos dónde quedarnos. Llámame. Las marcas de hora pintaban un cuadro clarísimo. La familia había llegado al Grand Wa ayer a las 3 p.m. de Hawái, las 6 p.m. en California, justo cuando yo colgaba con Co. Se habrían acercado al mostrador del resort emocionados y cansados, probablemente planeando su primera cena al atardecer. Y se enteraron de que no tenían habitaciones. Llevé mi café a la sala y me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana. Afuera mi vecino paseaba a su Golden Retriever por el mismo camino de cada mañana desde hace 12 años. Un martes normal para todos los demás. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante número de Hawái. La dejé sonar. El buzón de voz notificó instantes después. Reproduje el mensaje. Papá, no sé qué crees que estás logrando, pero tienes que arreglar esto ahora mismo. Pasamos la noche en el vestíbulo del hotel. Perla no ha dejado de llorar. Los niños no entienden lo que pasa. Esto es cruel, innecesario y totalmente impropio de ti. Llámame y arregla este desastre. Cruel e innecesario. Interesante elección de palabras para alguien que dejó a su padre abandonado en un aeropuerto. El café sabía perfecto, mezcla brasileña molida ayer cuando todavía creía en vacaciones familiares, risas de niños y 3 generaciones creando recuerdos juntos. Dejé la taza sobre la mesa lateral y tomé el teléfono desplazándome hasta el número hawaiano de Álvaro. Mi dedo flotó sobre el botón verde. 6 semanas de planes. $20,000 transferidos sin preguntas. 3 meses de conversaciones emocionadas sobre snorkel en Lau y enseñar a Mia a hacer body surf. Todo eso organizado para excluirme. Ahora Álvaro quería hablar después de 56 llamadas y mensajes que culpaban a todos menos a él. Perfecto. Yo también tenía cosas que decir. Presioné para llamar. Álvaro contestó antes de que sonara una vez completa. Papá, por fin. ¿Qué demonios pasa? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reservación. Su voz retumbó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. De fondo oí otras voces, Fernanda murmurando sobre un desastre total, uno de los niños llorando. Bueno, hola Álvaro. ¿Cómo va tus vacaciones? No juegues conmigo. No tenemos dónde dormir. ¿Entiendes lo que hiciste? Tomé mi libreta, la misma que Marta solía dejar junto al teléfono para anotar mensajes. Algunas charlas necesitaban registro. De hecho, lo entiendo perfectamente. Dime, cuando planeaste dejarme en el aeropuerto ayer, ¿dónde esperabas que pasara mis vacaciones? Hubo un silencio. Las voces de fondo se apagaron. Papá, eso es completamente distinto. Aquí hay niños inocentes. Había niños inocentes involucrados cuando me excluiste después de tomar mis $20,000. No es lo mismo. Apunté la hora: 8:03 a.m. en California, 5:03 a.m. en Hawái. La voz de Álvaro sonaba agotada de alguien en crisis toda la noche.
Ayúdame a entender la diferencia, hijo. La diferencia es estar varados en un lugar extraño sin dinero y con niños que no entienden por qué sus vacaciones se arruinaron. Interesante. Ayer me dijiste que simplemente volviera a casa cuando estaba varado en un aeropuerto desconocido. ¿Qué cambió? La voz de Fernanda se elevó en el fondo. Álvaro, cuéntale sobre las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, anoté. Papá, no podemos pagar otro hotel. Todo está lleno por una convención. Pusimos el viaje entero a crédito esperando pagarlo después. Bueno, esperando otras circunstancias. ¿Te refieres a pagarlo con mi dinero mientras yo me quedaba en casa como un mueble viejo desechado? Deja de dramatizar. Esto ya no se trata de ti. Se trata de Perla y los niños. Y se trató de mí en el momento en que tomaron mi dinero y me excluyeron de las vacaciones con mis nietos. La voz de Álvaro cambió endureciéndose. Bien, ¿quieres jugar duro? Cuando regrese a California vas a arrepentirte de esto. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? Lo anoté palabra por palabra. Vas a arrepentirte. Manipular a esta familia con dinero. Álvaro, ¿me estás amenazando? Te prometo que las acciones tienen consecuencias, viejo. Viejo. También lo apunté. Tienes razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que deja de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a los niños solo porque te lastimaron los sentimientos. Estoy enseñando a los adultos que robar $20,000 y abandonar a un familiar tiene repercusiones. No robamos nada. Me diste ese dinero para unas vacaciones familiares, lo que por definición incluye familia. Silencio salvo por la voz lejana de Perla diciendo algo sobre que nunca debieron haber hecho caso y que todo era un desastre. Álvaro intentó otro enfoque. Papá, mira. Quizás manejamos mal las cosas ayer, pero ahora tenemos que centrarnos en resolver esto. Puedes llamar al hotel y... No. ¿Cómo que no? Significa la palabra no, Álvaro. Es lo que debiste escuchar ayer cuando sugeriste que regresara a casa y me perdiera las vacaciones de mis nietos. Esto es una locura. Estás actuando vengativo. Colgué. La sala quedó en un silencio perfecto tras los gritos de Álvaro. Afuera un colibrí flotaba cerca del comedero viejo de Marta, sus alas verdes borrosas contra la luz de la mañana. Miré mi libreta: amenazas, insultos, confesiones financieras. Cero responsabilidad. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Número de Hawái. Apagué el teléfono y terminé mi café observando al colibrí moverse entre las flores con una precisión casi calculada. Hay lecciones que no se enseñan con palabras. Mis ojos se quedaron fijos en la libreta donde las amenazas de Álvaro resaltaban en tinta negra. Vas a arrepentirte de esto, viejo. Escrito se veía aún más feo que cuando lo escuché por el auricular. El sillón de lectura de Marta seguía vacío junto a la ventana, la luz de la tarde bañando los cojines florales que ella eligió hace 30 años. Casi podía verla ahí, las manos sobre el regazo esperando a que yo hiciera la pregunta correcta. ¿Qué harías tú, Marta? Pero ya lo sabía. Marta nunca permitió que nadie la pisoteara, ni siquiera cuando eso le costaba amistades o la comodidad familiar. Forjó su carrera de enfermería enfrentando a médicos que pensaban que las mujeres debían quedarse al margen. A veces la gente confunde la bondad con debilidad, solía decir. No dejes que mezclen las dos cosas, Luis. Había sido bondadoso con Álvaro toda su vida. Le pagué la universidad cuando sus notas estaban por los suelos. Firmé como aval de su primer contrato de alquiler cuando nadie confiaba en él. Cubrí hipotecas en 3 cambios de trabajo distintos. Financié vacaciones familiares, útiles, escolares para los nietos, facturas médicas cuando Fernanda necesitó cirugía. Toda esa bondad interpretada como debilidad. Mi despacho se sentía distinto ahora, como un lugar sagrado donde se toman decisiones cruciales. Abrí el archivador que Marta había organizado con tanto esmero. Cada carpeta etiquetada con su caligrafía pulcra.
apoyo financiero familiar contenía pruebas de 20 años de generosidad, extractos bancarios, mostrando transferencias mensuales a la hipoteca de Álvaro, recibos de las clases de violín de Mía y del equipo de fútbol de Ethan, facturas médicas que pagué discretamente cuando Perla necesitó reemplazo de cadera, aportes a fondos universitarios. Regalos de cumpleaños, bonos navideños disfrazados de préstamos que jamás fueron devueltos. $47,000 solo el año pasado. Encontré la tarjeta de presentación de Bruno Harland escondida detrás de la lista de contactos de emergencia de Martha Harland y asociados Planificación Patrimonial y Derecho Familiar. Trabajamos juntos cuando Martha murió, manejando sus asuntos con la precisión profesional que hizo soportables aquellos días difíciles. Bruno entendía el peso de las obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se convertían en abuso. En el cajón inferior descansaba mi portafolio de inversiones extractos mostrando la acumulación paciente de 43 años de ingeniería, plusvalías inmobiliarias, cuentas de retiro, bonos de ahorro, opciones de acciones de las empresas tecnológicas para las que asesoré tras jubilarme. Álvaro no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. El sol de la tarde se inclinaba alargando sombras sobre mi escritorio. En algún lugar de Hawái, mi hijo aún buscaba alojamiento alternativo, convencido de que esto era solo una frustración pasajera que podría manipular con la dosis justa de culpa e intimidación. Estaba por aprender la diferencia entre lo temporal y lo definitivo. Tomé el teléfono, la tarjeta de Bruno firme en mi otra mano. Los números parecían coordenadas de un destino que había evitado toda mi vida. Justicia no era lo mismo que venganza. Eso también me lo enseñó Martha. La venganza es emocional, caótica, al final insatisfactoria. La justicia es limpia, proporcional, aleccionadora. Álvaro quería jugar duro. Perfecto. Yo pasé 4 décadas negociando con directivos que creían que un ingeniero era fácil de doblar. Ninguno cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó 2 veces. La recepcionista contestó con calidez profesional: Harland y Asociados, oficina de Bruno Harland. Habla Jimena. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Luis Herrera. Necesito agendar una consulta urgente con Bruno sobre planificación patrimonial. La cita quedó programada para la tarde siguiente. Dormí mejor esa noche que en todo este desastre. Me desperté despejado y sereno para el viaje a San Francisco. La oficina de Bruno ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vista a la bahía, mármol pulido y paneles de madera costosa, el tipo de lugar que cobra por hora y entrega resultados que valen cada centavo. Luis pasa. Bruno se levantó para saludarme, su apretón de manos firme y tranquilizador. A sus 55 años se movía con la seguridad de quien lleva décadas resolviendo problemas complejos de otros. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y extendí mi documentación como si fuera evidencia en un juicio: extractos bancarios, recibos, mensajes amenazantes, notas de la llamada de ayer. ¿Cuál es la situación?, preguntó Bruno tomando su blog legal. Mi hijo me ha mostrado quién es en realidad. Necesito protección legal contra su codicia. Fui narrando todo de manera metódica y cronológica: las vacaciones familiares planeadas, la exclusión deliberada en el aeropuerto, la cancelación del hotel, las 56 llamadas desesperadas. Y por último, las amenazas cuando entendió que no me dejaría manipular. Bruno tomaba notas lanzando preguntas puntuales que demostraban su experiencia en disputas familiares. ¿Desde cuándo existe esta dependencia financiera? 20 años como mínimo. Tengo pruebas desde su primera hipoteca. Y las amenazas fueron concretas. Deslicé la libreta por su escritorio. Vas a arrepentirte de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Bruno leyó con gesto grave. Luis, esto parece coerción financiera. En California es motivo suficiente para desheredar con protección legal contra impugnaciones. Eso significa que si decides modificar tu testamento, podemos estructurarlo para que resista cualquier intento de Álvaro de impugnarlo en tribunales. El alivio fue físico, como soltar un peso que no sabía que cargaba. Quiero excluirlo por completo, dije. Todo lo que he construido irá a organizaciones que realmente lo usen para hacer el bien. Bruno encendió su computadora y abrió plantillas de planificación patrimonial. Déjame mostrarte las opciones.
Podemos crear un testamento nuevo con beneficiarios caritativos, incluyendo un texto específico que explique por qué Álvaro queda excluido. Durante la siguiente hora revisamos cada detalle. La Fundación Educativa Infantil de Oakland recibiría la mayor parte de mi patrimonio. Las becas de ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, obtendrían una dotación sustancial. Servicios para adultos mayores, programas comunitarios, asistencia a veteranos. Causas importantes administradas por gente que entiende la responsabilidad. La documentación que trajiste muestra un patrón claro de explotación financiera, dijo Bruno revisando mis estados de cuenta. Combinado con el lenguaje amenazante, tenemos una base sólida para desheredarlo. ¿Cuánto tardará esto? Podré tener los documentos listos para firmar la próxima semana. Necesitaremos testigos notarización y recomiendo una grabación en video de la firma para probar tu competencia mental, lo que sea necesario. Bruno se recostó en su silla estudiándome con cuidado. Luis, esto es permanente. Una vez ejecutado cambiará profundamente tus relaciones familiares. Ellos cambiaron primero, respondí. Yo solo lo estoy formalizando. Seguro que no dudas por tus nietos. Pensé en Mia y Ethan, sus caritas inocentes en las cenas familiares que yo financiaba, las fiestas de cumpleaños que hice posibles. A los niños les servirá más un programa de becas que heredar dinero que su padre controlaría. Bruno asintió conforme. Entonces, sigamos adelante. Redactaré documentos completos que excluyan por completo a Álvaro y protejan tus deseos de cualquier impugnación legal. Nos dimos la mano al concluir la reunión. Su apretón transmitió competencia profesional y comprensión personal. Te llamaré cuando todo esté listo para firmar. Al caminar de regreso por el vestíbulo de mármol, me sentí más liviano que en años. La ley estaba de mi lado. La justicia prevalecería. Y Álvaro aprendería por fin que las acciones tienen consecuencias reales. El elevador bajó 15 pisos mientras procesaba lo ocurrido en la oficina de Bruno. La protección legal estaba en camino. Consecuencias permanentes para la traición y las amenazas de Álvaro. La semana transcurrió en paz, llena de rutinas que había descuidado durante meses de planificación vacacional. Caminatas matutinas por mi barrio en Oakland, lecturas vespertinas en el sillón de Marta, cenas tranquilas sin prisas por acomodar llamadas o visitas familiares, sin revisar el teléfono constantemente por actualizaciones de viajes, sin preguntarme si Perla aprobaría las reservaciones del restaurante o si Saúl necesitaría actividades especiales por su artritis. Solo días ordenados mientras Bruno preparaba los documentos legales que lo cambiarían todo. El viernes por la tarde sonó mi teléfono. Era la oficina de Bruno. Luis, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes para la firma? Por supuesto. Solo para confirmar, sigues comprometido con estos cambios más que nunca. El lunes por la mañana regresé a la oficina de Bruno en el centro, pero esta vez la sala de juntas tenía más gente. Su secretaria, la señora Chen, y un asistente legal llamado David estaban sentados a la mesa pulida con sellos notariales y formularios oficiales ordenados como instrumentos quirúrgicos. Esto es una ejecución formal de testamento, explicó Bruno acomodándose en su silla. Todo debe ser presenciado y notarizado para evitar desafíos futuros. El Nuevo Testamento reposaba abierto ante mí. 23 páginas de lenguaje jurídico que traducían mi enojo en consecuencias permanentes. Página tras página detallaban la exclusión total de Álvaro Herrera de cualquier herencia, el establecimiento de fideicomisos benéficos, la designación de Bruno como albacea con autoridad plena para distribuir los bienes según mis deseos. Permíteme leer las disposiciones clave en voz alta, dijo Bruno con solemnidad. El testador Luis Herrera, en pleno uso de sus facultades mentales y juicio claro, excluye a su hijo Álvaro Herrera de toda herencia debido a explotación financiera demostrada y comportamiento amenazante hacia el testador. Las palabras sonaban poderosas. Finales. Además, el testador designa las siguientes organizaciones benéficas como beneficiarias primarias. Bruno siguió con la lista que construimos juntos. La Fundación Educativa Infantil de Oakland recibiría $400,000. El Fondo de Becas de Ingeniería de UC Berkeley recibiría $300,000.
Servicios para mayores, asistencia a veteranos, desarrollo comunitario, causas valiosas administradas por gente agradecida, no por familiares con derecho. La señora Chen ajustó sus gafas. Señor Herrera, ¿entiende completamente estas disposiciones? Sí, y ejecuta este testamento libremente sin coacción, completamente libre. David activó una cámara de video sobre un trípode. Para el registro, por favor, indique su nombre y la fecha de hoy. Luis Herrera, 25 de mayo de 2025. Y está ejecutando este testamento por voluntad propia, así es, así es. Mi firma fue firme en cada documento, cada letra deliberada y definitiva. La señora Chen y David firmaron como testigos asegurando que ningún tribunal cuestionara mi decisión. El sello notarial se incrustó en el papel con autoridad satisfactoria, haciendo todo oficial bajo la ley de California. El testamento original quedará en nuestra bóveda de seguridad, dijo Bruno entregándome copias selladas. Estas son para ti. Te recomiendo guardar una accesible y otra en una caja de seguridad. ¿Cuándo crees que lo sabrán? Depende de cuándo decidas decírselo. Guardé el sobre bajo mi brazo sintiendo su peso como una armadura contra futuras manipulaciones. Su vuelo regresa el jueves por la tarde. Seguramente querrán una reunión familiar para hablar de lo ocurrido, añadió Bruno. Asintió con un gesto que revelaba experiencia. Las reuniones familiares después de una crisis suelen mostrar las verdaderas prioridades de cada uno. Afuera, San Francisco bullía con su energía habitual, ejecutivos apresurados, turistas consultando mapas, artistas callejeros, divirtiendo multitudes. La vida normal seguía mientras mi mundo personal se reordenaba. El regreso a casa me llevó por el puente de la bahía con la vista favorita de Marta del perfil urbano extendiéndose como una postal. Ella habría aprobado el trabajo de hoy, justicia limpia, legal y proporcional. Álvaro tomó su decisión en el aeropuerto cuando pensó que yo era desechable. Ahora viviría con las consecuencias. Habían pasado 2 semanas desde que Bruno guardó los documentos definitivos en su bóveda. Durante ese tiempo mantuve mi rutina tranquila mientras repasaba mentalmente este momento. Bruno y yo habíamos confirmado los detalles del vuelo, discutido el horario y nos preparamos para lo que venía. Ahora de pie a su lado en la terminal de llegadas internacionales del SFO, sentía la misma calma segura que me acompañó en cada decisión importante de mi carrera como ingeniero. El vuelo 441 desde Honolulu ya aterrizó, murmuró Bruno revisando su teléfono. Pronto pasarán por aduana. La carpeta de cuero bajo su brazo contenía los documentos que completarían nuestra misión. 3 semanas de planificación. Preparación legal y fortaleza psicológica conducían a este instante. Los pasajeros comenzaron a salir lentamente por las puertas automáticas con el letrero «Nada que declarar». Familias bronceadas con collares de flores colgando del cuello. Parejas cargando bolsas de compras libres de impuestos. Ejecutivos revisando sus teléfonos, la típica mezcla de gente que vuelve del paraíso. Entonces los vi. Perla apareció primero hablando animadamente con Saúl sobre algo que había visto en el avión. Su sombrero enorme aún tenía la etiqueta de equipaje de Hawaiian Airlines y llevaba una bolsa de compras con Maui impreso al frente. Saúl venía detrás en silencio arrastrando 2 maletas grandes, el rostro mostrando el cansancio paciente de quien escuchó historias de viaje durante 6 horas seguidas. Detrás de ellos venían Fernanda y los niños. Mia llevaba una falda de pasto sobre sus shorts y abrazaba un ukelele de plástico mientras Ethan lucía un collar de flores falsas alrededor del cuello. Ambos parecían agotados, pero emocionados, buscando rostros conocidos en la multitud. Álvaro apareció al final mirando su teléfono con el aire distraído de quien intenta reconectarse con la vida cotidiana. Su camisa hawaiana colgaba suelta sobre unos pantalones cortos arrugados y caminaba con el aplomo relajado de un hombre que creía que sus problemas habían quedado atrás. Entonces Mia me vio. Abuelo se soltó del grupo y corrió hacia mí, su ukelele golpeando contra su costado. Ethan la siguió, su rostro iluminado por una alegría genuina. Abuelo Luis, te extrañamos muchísimo. Espera a que te contemos de los delfines. Me arrodillé para abrazarlos, sintiendo sus pequeños brazos rodear mi cuello con ese amor sencillo que solo los nietos saben dar.
Por un momento, el peso de lo que estaba por ocurrir me apretó el pecho. Pero luego levanté la vista y vi el rostro de Álvaro. Se había detenido por completo, su aire relajado de vacaciones se desvaneció al procesar la inesperada comitiva. Sus ojos pasaron de mí a Bruno, notando el traje profesional de mi abogado y la carpeta bajo su brazo. Papá, dijo Álvaro con un tono cansado. ¿Qué haces aquí? Dándoles la bienvenida, respondí, poniéndome de pie y acomodando a los niños a mi lado. ¿Cómo estuvo el viaje? Fernanda apareció a su lado, su expresión cambiando de confusión a una alarma contenida al notar la presencia de Bruno. Perla, ajena a la tensión, siguió parloteando. Luis, qué sorpresa tan linda. Espera a que te contemos del luau al que fuimos, y el resort tenía un desayuno buffet increíble. Perla, dijo Saúl en voz baja, sus instintos de contador percibiendo lo que ella no. Tal vez deberíamos. Bruno avanzó con precisión profesional. Señor Álvaro Herrera, su voz llevaba el tono formal de los asuntos legales. El rostro de Álvaro palideció bajo su bronceado vacacional. Bruno extendió el sobre manila sellado con la solemnidad de un oficial entregando documentos judiciales. Señor Álvaro Herrera. Esta es una copia del testamento revisado de su padre, ejecutado el 25 de mayo de 2025. Las manos de Álvaro temblaron al aceptar el sobre. El ruido del aeropuerto, anuncios, maletas rodando, conversaciones, pareció desvanecerse mientras todas las miradas se centraban en el documento. ¿Qué es esto?, susurró Fernanda leyendo la dirección de retorno en el sobre. Álvaro rompió el sello con movimientos bruscos, su relajación vacacional desapareciendo por completo. Desplegó los papeles y comenzó a escanear el contenido, sus ojos moviéndose rápidamente por el texto legal. Observé su rostro transformarse a medida que comprendía, primero confusión, luego incredulidad y finalmente algo cercano al horror al llegar a los pasajes sobre la desheredación. «Esto no puede ser real», murmuró apenas audible. Fernanda se inclinó sobre su hombro, leyendo las mismas palabras devastadoras. Su rostro perdió todo color al asimilar lo que significaban. Luis, dijo ella intentando sonar razonable. Seguro podemos arreglar esto. Piensa en los niños. Son tus nietos. Pensé en ellos, respondí con calma. Por eso pagué $20,000 para sus vacaciones en Hawái. La cabeza de Álvaro se alzó bruscamente de los documentos, sus ojos ardiendo con la furia desesperada de quien ve derrumbarse un plan de vida en tiempo real. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Sí, respondí, el hijo que me dejó abandonado en un aeropuerto y me amenazó cuando por fin me defendí. Perla, al fin comprendiendo que algo serio sucedía, dejó de hablar a mitad de frase. Luis, ¿qué pasa? ¿Por qué todos parecen tan molestos? Saúl le tomó el brazo suavemente. Perla, quizá deberíamos darles algo de privacidad. Pero Álvaro no quería privacidad. Esto es imposible. No puedes desheredar a la familia. Existen leyes. Bruno habló con serenidad profesional. En realidad, señor Herrera, la ley testamentaria de California respalda plenamente el derecho de su padre a distribuir su patrimonio como lo considere. La documentación es jurídicamente inapelable. Lo impugnaré en los tribunales. Esto no quedará así. Álvaro alzó la voz lo suficiente para que otros viajeros miraran. Adelante, dije. Bruno ha preparado todo para esa posibilidad. La grabación en video de mi evaluación de competencia será particularmente convincente para cualquier juez. Fernanda seguía revisando los documentos legales, su mente práctica calculando pérdidas, la casa, las inversiones, todo. Afuera el mundo seguía como siempre, pero para Álvaro el paraíso se había convertido en juicio. Todo, confirmó Bruno. La Fundación Educativa Infantil de Oakland y el Fondo de Becas de Ingeniería de UC Berkeley son ahora los principales beneficiarios. Álvaro arrugó los papeles en su puño y luego los alisó de inmediato como si eso pudiera cambiar su contenido. Esto es una locura. Estás tirando a tu familia por una simple discusión. ¿Una simple discusión? Mi voz permaneció serena, pero sentí el espíritu de Marta fortaleciendo mi determinación. Álvaro, tomaste $20,000 de mí. Me excluiste de las vacaciones con mis nietos y me amenazaste cuando protesté. Eso no es una discusión.
Eso es traición. Mía tiró suavemente de mi chaqueta. Abuelo, ¿por qué papá grita? Al verla preocupada, sentí una punzada de tristeza genuina. Estos niños crecerían preguntándose por qué su herencia desapareció sin entender que la avaricia de su padre les costó el futuro. A veces los adultos cometen errores que tienen consecuencias grandes, le dije con ternura. La desesperación de Álvaro alcanzó un tono más alto. Contrataremos abogados. Probaremos que fuiste manipulado, que no estás pensando con claridad. Bruno abrió su portafolio y le tendió una tarjeta de presentación. Con gusto proporcionaré a cualquier abogado que contrates documentación completa de la competencia mental de tu padre. Te advierto, los litigios frívolos pueden salir caros. La familia permanecía agrupada junto a su equipaje de vacaciones, los recuerdos felices de las playas de Hawái ya ensombrecidos por esta nueva realidad. Perla seguía mirando de un rostro a otro sin comprender del todo la magnitud de lo sucedido. Saúl, en cambio, entendía perfectamente. Su experiencia en contabilidad le enseñó a reconocer cuándo los números apuntan al desastre. Álvaro dijo en voz baja, quizá debiste pensar en las consecuencias antes de actuar. Álvaro se giró furioso hacia su suegro. No me des lecciones, esto nos afecta a todos. No dije con firmeza. Esto afecta a quienes traicionaron mi confianza. Tus hijos son inocentes. Por eso he creado fondos de becas que ayudarán a niños como ellos durante generaciones. Bruno cerró su portafolio con un gesto definitivo. Caballeros, nuestro asunto aquí ha concluido. Se volvió hacia la salida de la terminal y lo seguí dejando a la familia de Álvaro procesando su nueva realidad, entre el bullicio alegre de viajeros que regresaban y reencuentros de vacaciones. Detrás de nosotros escuché la voz de Álvaro, llamándonos todavía, intentando negociar, aún incapaz de aceptar que algunas consecuencias son permanentes. El pasillo de SFO se sentía distinto a como lo recordaba 3 semanas atrás. Entonces había arrastrado mi maleta por estos mismos pasillos como un anciano confundido y traicionado. Ahora caminaba junto a mi abogado como alguien que había recuperado su dignidad mediante acciones firmes. Bruno y yo dijimos poco en el ascensor rumbo al estacionamiento. El peso de la justicia cumplida no necesitaba palabras. Salió exactamente como lo planeamos, dijo finalmente cuando llegamos a su coche. Mejor, respondí. Álvaro mostró su verdadero carácter perfectamente. Ningún juez anularía un testamento después de escuchar esas amenazas. El viaje de regreso a casa nos llevó por el puente de la bahía mientras caía la tarde sobre San Francisco. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, en los patrones que tanto le gustaban a Marta, y sentí su presencia aprobando lo ocurrido. «Sabes que intentarán impugnarlo», comentó Bruno mientras avanzábamos entre el tráfico de Oakland. «Que lo hagan. Cada abogado que contraten les dirá lo mismo que tú me dijiste. La documentación es a prueba de todo». Bruno estacionó en mi entrada justo cuando la luz automática del porche se encendió. La casa lucía exactamente igual que por la mañana, pero todo se sentía transformado por la culminación de la justicia. Nos dimos la mano junto a su coche. «Gracias, Bruno. Hiciste esto posible. Tú hiciste el trabajo duro, Luis. Defenderte requiere verdadero valor». Cuando sus luces traseras desaparecieron por la calle, abrí la puerta de mi casa y entré en el santuario silencioso de mi hogar. El aroma familiar del abrillantador de muebles y el lejano tic-tac del reloj de la abuela de Marta me dieron la bienvenida. En la cocina preparé una cena sencilla, huevos revueltos, pan tostado y una taza de té, sin necesidad de adaptarme a los gustos o horarios de nadie. Solo comida que disfruto a mi propio ritmo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del comedor, mientras comía, iluminando las fotos familiares alineadas sobre la repisa, la graduación universitaria de Álvaro, su boda con Fernanda, imágenes de los nietos en distintas etapas. Seguían siendo familia, pero ahora podía mirarlas sin sentir la punzada de la traición. Mi sillón favorito me llamaba desde su rincón junto a la ventana de la sala. Me acomodé en su abrazo conocido con mi té en la mano, observando el jardín que Marta había plantado, y yo cuidé los últimos 3 años. Estas semanas me transformaron de víctima a defensor, de alguien que soportaba malos tratos a alguien que exigía justicia. Marta habría estado orgullosa del hombre en que me convertí.
O tal vez del hombre que recordé ser. Mi teléfono reposaba apagado en la mesa auxiliar desde que salimos del aeropuerto. Sin duda, Álvaro estaba intentando llamar convencido de que aún podía negociar para escapar de las consecuencias. Pero hay lecciones que solo se aprenden, nunca se enseñan. Mañana haría las llamadas a las organizaciones benéficas. La Fundación Educativa Infantil de Oakland, la Escuela de Ingeniería de UC Berkeley. El programa de servicios para mayores Causas Dignas administradas por personas agradecidas que entienden la responsabilidad. Mi dinero financiaría clases de violín para niños cuyos padres trabajan en varios empleos, pagaría libros de ingeniería para estudiantes sin recursos, ofrecería comidas y compañía a adultos mayores olvidados por sus familias. Sería un bien real en el mundo en lugar de financiar más vacaciones de las que me excluirían. El sol se ocultaba tras las colinas de Oakland, tiñendo mi sala con tonos dorados y ámbar. En algún lugar al otro lado de la bahía, la familia de Álvaro aún estaría asimilando el peso de sus nuevas circunstancias. Perla estaría confundida, Saúl calculando en silencio, Fernanda planeando cómo contener el daño y Álvaro entendiendo por fin que las acciones tienen consecuencias. Terminé mi té mientras la oscuridad caía sobre el vecindario. Mañana traería sus propios retos, llamadas de familiares, tal vez documentos legales de abogados desesperados, los trámites para actualizar cuentas bancarias y portafolios de inversión. Pero esa noche me senté en mi propio sillón en mi propia casa rodeado por la tranquila dignidad de un hombre que recuperó su autoestima. La sabiduría de Marta me había guiado a través del periodo más oscuro de traición familiar hasta este momento de resolución en paz. Justicia cumplida, lecciones aprendidas, futuro asegurado. Era suficiente, era perfecto, finalmente era completamente mío.